Hay libros en la Biblia que enseñan, otros que corrigen, y hay uno que parece romper el tiempo, como si un profeta hubiera visto el futuro con claridad aterradora. Ese libro es Isaías. No es solo poesía, no es solo advertencia, no es solo historia. Es una revelación completa del corazón de Dios, del pecado humano, del juicio que viene y de una esperanza tan grande que parece imposible. Isaías habla de reyes, guerras, exilios, pero de repente su voz se eleva y empieza a describir al Mesías con detalles que sorprenden, como si estuviera al pie de la cruz. Y cuando crees que ya lo entendiste, Isaías te lanza hacia el final de los tiempos, hacia la restauración, hacia un mundo renovado. Isaías es impactante, porque no comienza hablando del hombre, comienza mostrando a Dios. Y lo que revela no es un Dios hecho a la medida de la comodidad humana, sino un Dios tan santo que su sola presencia desnuda el alma. En Isaías 6, el profeta no está en una guerra, no está en un viaje, no está en un debate, está frente al trono del Señor. Y en esa escena se entiende algo que muchas personas olvidan. Antes de pedir, antes de reclamar, antes de discutir, el ser humano debería temblar ante la realidad de quién es Dios. Porque cuando se ve su santidad, se entiende por qué el pecado es tan grave. La palabra santo no se repite por adorno, se repite 3 veces como un grito eterno que no se detiene. No es una simple descripción, es un anuncio celestial. En el cielo no se canta amor, 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 primero. Se proclama santo, santo, santo. Eso no significa que Dios no sea amoroso, significa que su amor es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa, su paciencia es santa. Todo lo que Dios hace nace de esa pureza absoluta. Isaías impacta porque abre la puerta hacia el atributo que sostiene todos los demás, y si este punto no se entiende, todo el resto de la Biblia se vuelve confuso. El mundo moderno suele bajar la imagen de Dios hasta convertirlo en un simple apoyo emocional o una energía positiva. Pero Isaías rompe esa imagen falsa como si fuera barro. Allí, en la visión del trono, Dios no está mendigando atención, Dios está reinando. Dios no está negociando con nadie, Dios está siendo adorado por seres que ni siquiera se atreven a mirarlo directamente. Y eso golpea fuerte, porque el hombre orgulloso cree que Dios existe para servirle, cuando la verdad es que el hombre existe para glorificar a Dios. Isaías no acaricia el ego, lo destrona. Cuando los serafines gritan, toda la tierra está llena de su gloria, revelan algo aún más profundo. La gloria de Dios no depende de que el hombre la reconozca. Dios sigue siendo glorioso aunque el mundo lo ignore. Su gloria llena la tierra aunque el pecado intente taparla. Hay gente que solo busca a Dios cuando está en problemas, como si Él solo existiera en una emergencia. Pero Isaías muestra que la gloria divina está en todo lugar, solo que el corazón entenebrecido no la percibe. El problema no es que Dios no esté presente, el problema es que el hombre se volvió ciego espiritualmente. La santidad de Dios también explica por qué Isaías no se siente importante frente a esa visión. Muchos piensan que los profetas eran hombres sin temor, casi como figuras de hierro. Pero cuando Isaías ve a Dios, no presume, se quiebra, porque frente a la santidad, el ser humano se descubre contaminado. Ese es el choque más brutal del tema. La santidad de Dios no solo inspira reverencia, produce convicción real, no convicción superficial, no remordimiento emocional, convicción profunda que hace que el hombre diga, yo no estoy bien. Isaías no culpa al vecino, no culpa al sistema, no culpa a la sociedad, se culpa a sí mismo. Isaías es impactante porque no comienza hablando del hombre, comienza mostrando a Dios. Y lo que revela no es un Dios hecho a la medida de la comodidad humana, sino un Dios tan santo que su sola presencia desnuda el alma. En Isaías 6, el profeta no está en una guerra, no está en un viaje, no está en un debate, está frente al trono del Señor. Y en esa escena se entiende algo que muchas personas olvidan. Antes de pedir, antes de reclamar, antes de discutir, el ser humano debería temblar ante la realidad de quién es Dios.
porque cuando se ve su santidad, se entiende por qué el pecado es tan grave. La palabra santo no se repite por adorno, se repite 3 veces como un grito eterno que no se detiene. No es una simple descripción, es un anuncio celestial. En el cielo no se canta amor, 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 primero. Se proclama santo, santo, santo. Eso no significa que Dios no sea amoroso, significa que su amor es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa, su paciencia es santa. Todo lo que Dios hace nace de esa pureza absoluta. Isaías impacta porque abre la puerta hacia el atributo que sostiene todos los demás, y si este punto no se entiende, todo el resto de la Biblia se vuelve confuso. El mundo moderno suele bajar la imagen de Dios hasta convertirlo en un simple apoyo emocional o una energía positiva. Pero Isaías rompe esa imagen falsa como si fuera barro. Allí, en la visión del trono, Dios no está mendigando atención, Dios está reinando. Dios no está negociando con nadie, Dios está siendo adorado por seres que ni siquiera se atreven a mirarlo directamente. Y eso golpea fuerte, porque el hombre orgulloso cree que Dios existe para servirle, cuando la verdad es que el hombre existe para glorificar a Dios. Isaías no acaricia el ego, lo destrona. Cuando los serafines gritan, toda la tierra está llena de su gloria, revelan algo aún más profundo. La gloria de Dios no depende de que el hombre la reconozca. Dios sigue siendo glorioso aunque el mundo lo ignore. Su gloria llena la tierra aunque el pecado intente taparla. Hay gente que solo busca a Dios cuando está en problemas, como si Él solo existiera en una emergencia. Pero Isaías muestra que la gloria divina está en todo lugar, solo que el corazón entenebrecido no la percibe. El problema no es que Dios no esté presente, el problema es que el hombre se volvió ciego espiritualmente. La santidad de Dios también explica por qué Isaías no se siente importante frente a esa visión. Muchos piensan que los profetas eran hombres sin temor, casi como figuras de hierro. Pero cuando Isaías ve a Dios, no presume, se quiebra, porque frente a la santidad, el ser humano se descubre contaminado. Ese es el choque más brutal del tema. La santidad de Dios no solo inspira reverencia, produce convicción real, no convicción superficial, no remordimiento emocional, convicción profunda que hace que el hombre diga, yo no estoy bien. Isaías no culpa al vecino, no culpa al sistema, no culpa a la sociedad, se culpa a sí mismo. Aquí se entiende por qué Isaías es un libro tan temido y tan poderoso, porque habla de un Dios que no puede ser manipulado. La santidad significa que Dios no se mezcla con el pecado, no lo tolera como tolera un humano cansado, no lo negocia como un político, no lo suaviza como una cultura que ya perdió el sentido de la verdad. Isaías revela que el pecado no es una mala costumbre, es una rebelión contra la pureza de Dios. Por eso la santidad es tan impactante, porque obliga al hombre a admitir que el problema no está fuera solamente, está dentro. Al mismo tiempo, la santidad de Dios revela algo hermoso. Cuando los serafines proclaman su santidad, no están diciendo, Dios está lejos de ti y no puedes acercarte jamás. Están diciendo, Dios es tan puro que solo Él puede limpiarte. La santidad no es solo una barrera, también es la única esperanza, porque si Dios fuera como el hombre, no habría salvación. Si Dios tuviera la misma corrupción humana, no habría salvación. Pero como Dios es santo, puede perdonar sin ensuciarse, puede rescatar sin corromperse, puede restaurar sin mentir. Isaías muestra que la santidad no es solo temor, también es confianza. En esa visión, Isaías descubre que incluso el cielo tiene orden. Nada es improvisado. Hay trono, hay seres celestiales, hay proclamación, hay reverencia, hay fuego. Eso enseña algo contundente. El universo no es un accidente. La vida no es un caos sin sentido. Existe un rey sobre todo. Y ese rey no es débil, no es distraído, no está dormido. La santidad de Dios significa que Él gobierna con perfección, y cuando Isaías ve eso, entiende que el mundo puede estar temblando, pero el trono de Dios no se mueve.
Este tema también deja en evidencia la diferencia entre religión y presencia. Mucha gente conoce de Dios de oídas, pero no ha sido confrontada por su santidad. Por eso hay fe sin transformación, oraciones sin reverencia, adoración sin temor santo. Isaías 6 muestra que cuando la santidad se manifiesta, la vida ya no puede seguir igual. El hombre no puede salir del lugar y seguir viviendo igual, porque ya vio algo que lo marcó. Esa es la razón por la cual Isaías no es un libro cómodo. Te obliga a decidir si solo quieres un Dios que te beneficie o si quieres el Dios que reina. Isaías es impactante porque no viene a entretener, viene a encender una luz sobre lo que nadie quería ver. Desde el inicio, el profeta describe a un pueblo que aún habla de Dios, que aún tiene costumbres religiosas, que aún conserva palabras santas en la boca, pero cuyo corazón está lejos. Es como si Isaías abriera la puerta de un templo lleno de actividad y dijera con voz firme que todo eso podría estar vacío por dentro. Y lo más duro no es el pecado evidente, sino el pecado religioso, ese que se disfraza de fe mientras vive en desobediencia. El libro no permite esconderse, porque cuando Isaías habla no acusa con sospechas, acusa con pruebas, y lo hace con una precisión que todavía atraviesa a cualquiera que se acerque al texto con honestidad. Desde la primera línea, Isaías deja claro que el problema no era superficial. Él describe a una nación enferma, como un cuerpo golpeado por una infección que se extendió por completo. En Isaías 1, 5 y 6 se siente el peso de esa denuncia cuando dice: «¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente». Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa imagen no es solo fuerte, es aterradora, porque revela que el pecado no era un detalle, era un estado. Y cuando se llega a este punto, ya no sirve maquillarse con apariencias. Nadie cura una llaga con flores, nadie restaura una nación con discursos bonitos. Isaías apunta directo al origen de la ruina, el corazón corrupto. Lo sorprendente es que Isaías muestra que el pecado tiene memoria y que siempre deja señales. No importa cuánto lo escondan, termina saliendo en forma de injusticia, de violencia, de orgullo, de desprecio por el débil. Por eso el profeta no se queda en lo abstracto, sino que denuncia con valentía cómo una sociedad puede volverse tan religiosa como cruel. En Isaías 1:23, él dice: «Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda». Esa frase es como un juicio directo contra líderes que hablaban como santos, pero actuaban como buitres. Isaías revela que donde hay pecado real, siempre hay víctimas reales. Y esa es una marca del libro. No se enfoca solo en lo espiritual, sino en las consecuencias sociales del mal. Luego Isaías golpea donde más duele, en la religiosidad vacía. Porque el pueblo seguía asistiendo a ceremonias, seguía ofreciendo sacrificios, seguía levantando manos, seguía proclamando palabras. Pero Dios, por boca del profeta, declara que estaba cansado de todo eso. En Isaías 1:13 dice: «No me traigáis más vana ofrenda. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma». Esa palabra aborrecidas es durísima. No dice que Dios está indiferente, dice que lo rechaza. Y aquí está la revelación que sorprende. Dios no está buscando rituales perfectos, está buscando corazones rendidos. Isaías enseña que se puede orar y estar lejos, se puede cantar y no tener comunión, se puede adorar con los labios y odiar con las manos. Pero el mensaje no se queda en la acusación. Isaías es impactante porque después de exponer el pecado con crudeza, suelta una de las invitaciones más impresionantes de toda la Biblia. Y esa invitación está en Isaías 1:18, cuando dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es como si Dios, después de mostrar el expediente completo de la culpa, no cerrara la puerta, sino que extendiera la mano. Y esto es lo que sorprende. El Dios ofendido no solo juzga, sino que también llama al diálogo. No llama para justificar el pecado, sino para limpiar al pecador. Ese versículo enseña que el perdón no es maquillaje, es transformación. Cuando Dios dice que los pecados serán emblanquecidos, no está diciendo vamos a ignorarlos, sino vamos a limpiarlos. La grana y el carmesí representan manchas profundas, manchas difíciles de quitar, y aún así, Dios afirma que Él puede hacerlas desaparecer. Es una imagen de restauración total. Isaías muestra que el pecado puede ser tan oscuro como quiera, pero la gracia de Dios es más poderosa, y esto cambia por completo la perspectiva del lector. Nadie está demasiado sucio para ser limpiado si vuelve a Dios con sinceridad. Sin embargo, Isaías también deja claro que la gracia no es una licencia para seguir igual. Por eso el profeta presenta el camino completo del arrepentimiento. En Isaías 1, 16 y 17, declara: «Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda». Esto es poderoso, porque describe la fe verdadera como algo que se nota en decisiones y acciones. No basta con sentirse culpable, hay que cambiar. No basta con llorar un día, hay que caminar diferente. Isaías enseña que el arrepentimiento auténtico siempre se traduce en justicia. Esta parte del libro impacta porque revela que el pecado no es solo romper reglas, es romper relación. El pueblo había abandonado a Dios en el corazón. E Isaías lo expresa con palabras tremendas en Isaías 1:2, cuando dice: «Crié hijos y engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Dios se presenta como padre y el pecado como traición familiar. Esto vuelve la escena más dolorosa. No es solo culpa legal, es una herida emocional. Dios no habla como un juez frío, habla como un padre herido. Isaías muestra que el pecado entristece a Dios, no porque Él sea débil, sino porque su amor es real. Y aún con todo, el libro insiste en que el juicio es inevitable si el pueblo persiste en su rebelión, porque Isaías no predica una fe sin consecuencias. En Isaías 1:20 se dice: «Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho». Esta parte es seria, directa, sin adornos. Isaías enseña que el pecado siempre cobra, siempre pasa factura. Puede tardar, pero llega. El profeta no juega amenazas para manipular, advierte para salvar. Y eso hace que el libro sea tan impactante. No juega con la verdad, la declara. Isaías también revela que el pecado tiene una raíz peligrosa: el orgullo. Ese deseo de vivir sin obedecer a Dios, de ser dueño del camino, de decidir el bien y el mal según conveniencia. Y por eso Dios llama a regresar. Porque la rebelión humana no solo destruye al individuo, destruye familias, destruye ciudades, destruye generaciones. Isaías muestra un patrón espiritual que se repite en cualquier época. Cuando una nación cambia a Dios por su propio deseo, el caos termina reinando. Y lo profético del libro es que esa enseñanza sigue vigente, como si Isaías estuviera hablando a nuestra época. Isaías es impactante porque no retrata a Dios como un espectador de la historia, sino como el Rey absoluto que mueve los tiempos y derriba tronos cuando lo decide. Mientras los pueblos temblaban ante ejércitos poderosos, Isaías levanta la mirada y muestra que, por encima de todas las coronas humanas, existe un gobierno eterno. Por eso el profeta no solo habla de política, habla de soberanía. En Isaías 40:23 lo declara con autoridad:
Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esa frase no es poesía solamente, es un golpe a la arrogancia humana. Isaías revela que los imperios que se creen eternos, para Dios son como un soplo. Lo primero que el libro enseña es que el poder humano tiene fecha de vencimiento. Los reyes pueden imponerse por un tiempo, pero no pueden detener la mano de Dios. La historia de Israel estaba marcada por amenazas constantes, alianzas políticas, traiciones, conquistas, deportaciones. Sin embargo, Isaías muestra que incluso esos eventos, que parecen descontrol total, están bajo un Dios que no pierde el mando. En Isaías 40:15, el profeta lo dice de manera impresionante: «He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como minudo polvo en las balanzas. Lo que para el hombre es enorme, para Dios es mínimo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es sencillo». Isaías hace algo que pocos libros hacen. Te obliga a mirar el mapa del mundo y entender que Dios no está encerrado en un templo. Dios no solo reina en Jerusalén, reina sobre Babilonia, Asiria, Egipto y cualquier nación. Por eso Isaías puede hablar de naciones como instrumentos temporales de corrección y también de su caída inevitable. El mensaje es claro: los imperios pueden levantarse por disciplina divina o por juicio, pero jamás porque Dios haya perdido el control. En Isaías 10:5 se expresa esta verdad con dureza: «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor». Es decir, incluso un imperio violento podía ser usado como herramienta momentánea, pero no como dueño del destino. Sin embargo, Isaías también advierte que Dios no permite que un imperio se gloríe como si su fuerza fuera la causa final de sus victorias. Esa es una enseñanza profunda. El Señor puede permitir que un reino crezca, pero si ese reino se vuelve arrogante y se cree invencible, Dios mismo lo derriba. En Isaías 10:12, el profeta anuncia que Dios castigaría la soberbia del rey de Asiria. «Castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la altivez de sus ojos». Esa frase deja claro que el orgullo político no es solo un defecto humano, también es una provocación contra el cielo. Isaías enseña que Dios no solo observa los actos de los reyes, también pesa sus intenciones. Una de las cosas más impactantes es que Isaías no habla como un analista con suposiciones, sino como un mensajero que declara el futuro. Por eso el libro se siente tan poderoso. No es solo reflexión sobre el presente, es revelación sobre el destino de las naciones. Isaías proclama que los gobiernos humanos se levantan y se caen, pero el propósito de Dios permanece. En Isaías 40:22 dice: «Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina». Es una imagen abrumadora. Dios no está dentro del universo como una pieza más. Dios está sobre todo, viendo y sosteniendo todo. Isaías también confronta un miedo que domina a muchas personas, el miedo a que el mundo esté fuera de control. Cuando se ven guerras, crisis, amenazas, es fácil pensar que el caos gobierna. Pero Isaías responde a ese temor diciendo que la autoridad real no está en los palacios, sino en el trono eterno de Dios. En Isaías 40:10, el Señor declara: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Esta palabra conecta con el tema porque el miedo nace cuando el hombre cree que depende de gobiernos. Pero Isaías enseña que la seguridad del creyente depende de Dios, no de las potencias terrenales. En este tema, Isaías también revela un principio espiritual que sorprende. Cuando el pueblo se apoya demasiado en reyes humanos y alianzas políticas, termina olvidando a Dios. Y eso es una forma de idolatría. Por eso Isaías constantemente reprende la confianza en estrategias humanas como si fueran salvación. El profeta muestra que los reinos se convierten en dioses falsos cuando la gente cree que su protección viene de ellos. En Isaías 31:1, el mensaje es contundente: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová».
Es un llamado directo a volver a depender del Señor. Pero lo más impactante ocurre cuando Isaías no solo dice que Dios domina imperios, sino que llama a un rey por nombre antes de que aparezca en escena. Eso convierte al libro en una bomba profética. En Isaías 45:1 se menciona a Ciro, diciendo, «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro». Esto es impresionante, porque muestra que Dios no improvisa. El Señor no reacciona tarde. Él ya conoce a los gobernantes antes de que nazcan y puede usarlos para cumplir planes específicos. Esta es una de las revelaciones que hacen de Isaías un libro aterradoramente preciso. Y ese punto enseña algo fuerte. Los hombres piensan que están construyendo su propio destino, pero Isaías revela que Dios puede dirigir incluso decisiones políticas hacia un propósito mayor. No significa que Dios apruebe todo lo que un rey hace, sino que Dios puede gobernar sobre el tablero entero sin perder la justicia. Por eso el profeta declara una frase que resume este misterio en Isaías 46:10. «Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Esto deja al lector sin argumentos. Si Dios decide, se cumple. Si Dios determina, nadie lo cancela. No existe poder humano que pueda deshacer su voluntad. Isaías también enseña que el verdadero trono no es el de un imperio, sino el reino del Mesías. Todo imperio humano es temporal, pero el reino del Señor es eterno. Por eso Isaías, al hablar de reyes y naciones, conduce al lector hacia una esperanza final. Un gobierno perfecto, sin corrupción, sin opresión, sin injusticia. En Isaías 9:7 se anuncia, «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite». Esa profecía ilumina todo el tema, porque afirma que el fin último de la historia no es el dominio de un imperio humano, sino el reinado del ungido de Dios. Después de entender que Dios gobierna a reyes e imperios, Isaías nos lleva a un punto todavía más profundo. Porque si Dios domina la historia, entonces la historia no es un círculo sin sentido, sino un camino que conduce hacia un propósito. Y ese propósito no es solo derribar tronos humanos, sino levantar un reino eterno por medio del Mesías. Isaías no se queda en la política de su tiempo. De repente, el profeta abre una puerta misteriosa y muestra que el Señor ya había trazado el destino del mundo con una figura central, un rey diferente, un Salvador anunciado con siglos de anticipación. Por eso, justo después de hablar del control absoluto de Dios sobre las naciones, Isaías apunta a la corona verdadera, la única que jamás será derrocada. Isaías revela que el reino de Dios no llegaría como un imperio más, con soldados y conquistas comunes, sino con un nacimiento que parecería insignificante para el mundo. El anuncio es tan potente que atraviesa generaciones como una campana profética. En Isaías 9:6 se declara, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro». Isaías introduce un contraste impresionante. No dice un guerrero nos es dado, no dice un general, no dice un emperador, dice un niño. Y esa sola frase ya es una revelación, porque enseña que Dios no necesita la fuerza humana para establecer su dominio. Pero el impacto real llega cuando Isaías describe quién es ese niño. La profecía no se queda en ternura, se vuelve explosiva. En el mismo versículo, Isaías 9:6, se pronuncian nombres que no pueden pertenecer a un simple hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí Isaías rompe el molde, porque ¿cómo puede un niño ser llamado Dios fuerte? ¿Cómo puede un hijo nacido en la tierra ser llamado Padre eterno? Esta es una de las razones por las que Isaías es un libro tan impactante, porque anuncia la llegada de alguien que es más que profeta, más que rey, más que maestro. Anuncia una manifestación divina en forma humana. Luego Isaías deja claro que no se trata de un reinado pasajero como los imperios de este mundo. No sería como Asiria, que cayó. No sería como Babilonia, que se derrumbó. No sería como Roma, que se dividió con el tiempo.
Este reino sería eterno y sin desgaste. En Isaías 9:7 se afirma: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, desde ahora y para siempre. Isaías nos muestra que el Mesías no solo vendría, sino que su gobierno sería imposible de destruir. Aquí el profeta ya no habla de un plan temporal, habla de un gobierno que atraviesa el tiempo y derrota el final. Y como si eso fuera poco, Isaías revela que este Mesías tendría un origen espiritual y al mismo tiempo una entrada humana. No llegaría por voluntad de un hombre poderoso, sino por intervención directa de Dios. En Isaías 7:14 se da una de las profecías más debatidas y más impactantes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La señal no es común, es sobrenatural. Un nacimiento que rompe lo normal para anunciar que el Mesías no sería un producto del esfuerzo humano, sino una obra divina desde el principio. Isaías también muestra que este rey no tendría el estilo corrupto y egoísta de los gobernantes humanos. Mientras muchos reyes se guiaban por apariencias, sobornos o presión social, el Mesías sería absolutamente justo. En Isaías 11:3 y 4 se describe: no juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Esto es tremendo, porque Isaías denuncia que el poder humano suele olvidarse del débil, pero el Mesías haría lo contrario. Él no usaría el trono para aplastar, sino para restaurar, no para enriquecerse, sino para defender al que nadie defiende. A partir de aquí, el tema se vuelve aún más sorprendente, porque Isaías enseña que el Mesías no solo tendría autoridad política o espiritual, sino que también transformaría la naturaleza del mundo. El profeta pinta una imagen que parece imposible, pero que revela el alcance del reino. En Isaías 11:6 declara: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Con esto, Isaías muestra que el Mesías no viene solo a corregir un sistema, viene a renovar la creación misma. Los conflictos, las amenazas, las cadenas del miedo, todo eso sería reemplazado por una paz que el mundo jamás ha logrado producir. Y aquí la narración se conecta con el tema anterior de una manera poderosa. Los imperios humanos viven de guerra, de control, de amenaza. El reino del Mesías vive de paz, de justicia y de restauración. Isaías deja claro que la paz que los reyes prometen nunca llega del todo, porque está construida sobre intereses. Pero el Mesías traería una paz verdadera, porque está construida sobre santidad. Por eso, Isaías lo llama, en Isaías 9:6, Príncipe de Paz. No es un título decorativo, es una declaración profética. Él no solo dará paz, Él será la fuente de ella. Después, Isaías revela que este Mesías sería una luz para los que viven en sombras. Y esto es clave, porque los imperios siempre dejan oscuridad moral a su paso, pero el Mesías sería lo opuesto, iluminación espiritual. En Isaías 9:2 se profetiza: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa frase tiene un poder impresionante, porque muestra que el Mesías no solo llegaría a mejorar vidas, sino a despertar almas, a romper oscuridades internas, a rescatar al que se sentía condenado. Isaías también deja ver que el Mesías no sería solo un símbolo religioso, sino el centro del plan eterno de Dios. Los reyes pasarían, los profetas morirían, los imperios caerían, pero el Mesías quedaría como el punto final de toda esperanza. Por eso, en Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, a él buscarán las gentes. Esta frase une todo el mensaje. El Mesías sería descendiente de Isaí, es decir, de la línea de David, pero no sería un rey local. Sería el rey buscado por las naciones.
Isaías vuelve a insistir en algo que lo hace único. El Mesías no viene para un rincón, viene para el mundo entero. Después de que Isaías revela al Mesías como Rey eterno y luz para las naciones, el mensaje da un giro que nadie esperaba, porque lo lógico sería pensar que ese rey triunfaría con poder visible, con gloria inmediata, con conquistas que asombren al mundo. Sin embargo, Isaías abre otra puerta profética y muestra una verdad que desconcierta. El Mesías no solo vendría a gobernar, también vendría a sufrir. No solo traería paz, también cargaría culpa ajena. No solo tendría corona, también tendría heridas. En este punto el libro se vuelve profundamente impactante, porque enseña que la victoria de Dios no siempre se manifiesta como el hombre imagina, sino como el cielo determina. En lugar de presentar al Mesías como un conquistador invencible ante los ojos humanos, Isaías lo presenta como un siervo. Y eso ya es una sorpresa, porque un rey humano exige ser servido, pero el Mesías prometido sería un rey que serviría. Isaías lo declara con claridad en Isaías 50:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Con esto Isaías revela que la grandeza del Mesías no sería como la grandeza de los tronos humanos, sino una grandeza nacida de obediencia total a Dios. Luego Isaías muestra que el sufrimiento del Mesías no sería una circunstancia accidental, sino un camino profético. El profeta describe un rostro desfigurado, un dolor que marcaría su imagen de manera inolvidable. En Isaías 52:14 se dice: «Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». Este versículo rompe el molde de la expectativa humana. El Mesías no llega como figura de espectáculo, llega como sacrificio. Isaías está diciendo que el cielo permitiría que el Salvador fuera quebrantado físicamente para cumplir un propósito espiritual. Por otro lado, Isaías explica que el mundo no lo recibiría con admiración, sino con desprecio. Mientras en el tema anterior el Mesías aparecía como luz, aquí Isaías muestra que esa luz sería rechazada por los que aman las tinieblas. En Isaías 53:3 se profetiza: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Este detalle hace el mensaje aún más impactante. El Mesías no solo sufriría, sino que sería rechazado emocionalmente, socialmente, públicamente. Y eso revela una verdad amarga. El corazón humano puede rechazar incluso aquello que necesita para ser salvado. De pronto Isaías suelta una frase que transforma todo el tema en una revelación profunda. El profeta enseña que el dolor del Mesías no era por culpa propia, sino por culpa ajena. Y esto es lo más fuerte de todo. En Isaías 53:4 dice: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Es decir, el siervo sufre por otros. El Mesías carga lo que no le pertenece. La herida no es su castigo personal, es su misión. Isaías presenta aquí el misterio del rescate. Dios salva al culpable por medio del inocente, y esto no existe en ningún reino humano, solo en el reino del cielo. Además, Isaías define con precisión por qué el Mesías debía ser herido. No fue un acto simbólico, fue una sustitución real. En Isaías 53:5 se declara: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». En este versículo se juntan palabras que estremecen: rebeliones, pecados, castigo, paz, llaga, curación. Isaías está anunciando que la paz del hombre con Dios sería comprada con dolor, no con monedas, no con rituales vacíos, con sangre y sufrimiento. Esta es una de las profecías más directas del sacrificio redentor. Enseguida, Isaías revela el estado real de la humanidad sin Dios. El profeta no deja espacio para orgullo. En Isaías 53:6 dice: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino». Esa frase lo explica todo. El problema humano no es solo cometer errores.
es apartarse, es desviarse del camino del Señor. Sin embargo, Isaías completa el misterio diciendo, «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Ahí está la esencia del Evangelio anunciada siglos antes. El Mesías no muere por un accidente histórico, muere como sustituto, cargando lo que la humanidad jamás podría pagar. Posteriormente, Isaías señala que el siervo sufriría injusticia total, sería tratado como criminal aunque fuera inocente, y aún así, el cielo estaría trabajando en medio de esa oscuridad. En Isaías 53:9 se afirma, «Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca». Ese detalle es increíblemente específico. Isaías profetizó que moriría sin culpa y sin engaño, pero su destino sería manipulado por hombres injustos. Con esto, se entiende que el Mesías no sería víctima del pecado humano, sino vencedor del pecado humano, porque incluso su muerte formaba parte del plan. De manera sorprendente, Isaías declara que todo este sufrimiento no era derrota, era voluntad redentora. Y esa afirmación impacta porque contradice la lógica humana. En Isaías 53:10 dice, «Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento». Esto no significa crueldad, significa propósito. El Padre estaba construyendo salvación por medio de ese dolor. Isaías enseña que Dios puede permitir sufrimiento, no porque ame el dolor, sino porque ama la redención. Y lo que parecía final era el camino hacia la vida eterna para muchos. Tras contemplar al siervo sufriente que carga el pecado y transforma el dolor en salvación, Isaías no deja la escena en silencio. El profeta continúa como si el cielo mismo levantara el telón para mostrar el alcance real de ese sacrificio. Porque si el Mesías sufrió por culpas ajenas, entonces su obra no podía quedarse encerrada en un solo territorio ni en una sola generación. La sangre del siervo no era una respuesta local, era la llave para rescatar a un mundo entero. Por eso Isaías abre el panorama y revela que la salvación no sería un privilegio de pocos, sino una luz encendida para todas las naciones, una invitación que cruzaría fronteras, idiomas y culturas. De entrada, Isaías presenta una declaración profética que rompe por completo la mentalidad limitada del hombre. En Isaías 46 el Señor dice, «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Este versículo es una bomba espiritual. Dios afirma que restaurar a Israel no sería suficiente para el alcance del plan. El Mesías tendría una misión global. Su luz no sería una lámpara para una casa, sino un amanecer para el mundo. Aquí Isaías se convierte en uno de los libros más impactantes porque anuncia con siglos de anticipación que el corazón de Dios siempre apuntó a todos los pueblos. Seguidamente, Isaías deja claro que la obra del Mesías no solo se limitaría a informar naciones, sino a atraerlas. No sería propaganda religiosa, sería un poder de convocatoria nacido de la verdad y del Espíritu. En Isaías 11:10 se declara, «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, a él buscarán las gentes, y su reposo será glorioso». Esta palabra es impresionante porque muestra que las naciones no solo escucharían de él, sino que lo buscarían. Los imperios humanos conquistan por imposición, el Mesías conquista por atracción espiritual. Isaías revela que en Cristo el mundo hallaría reposo real, una paz que los tronos jamás pudieron fabricar. Más adelante el profeta pinta una escena en la que el llamado de Dios rompe el muro del rechazo y de la oscuridad. Isaías ya había descrito al Mesías como luz, pero ahora muestra que esa luz tiene dirección específica hacia los que estaban lejos. En Isaías 42, 6 y 7 dice, «Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te puse por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos». Esto va mucho más allá de un mensaje moral. Isaías enseña que la luz del Mesías libera, restaura, despierta, rescata. No se trata de religión decorativa,
Se trata de redención profunda para pueblos enteros. Enseguida Isaías abre un detalle aún más conmovedor. El Señor no solo envía luz, también hace un llamado directo al que estaba excluido. En Isaías 56, 6 y 7, el profeta anuncia: «Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, yo los llevaré a mi santo monte, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Esto es inmenso. En un mundo de divisiones, fronteras y rechazo, Isaías muestra el corazón de Dios como un padre que abre su casa. El mensaje es claro. El Mesías no vino a levantar muros, vino a abrir puertas. Y esa es una revelación que sorprende porque muestra a Dios invitando a los que antes eran considerados lejanos. Luego Isaías explica por qué esta expansión de salvación es inevitable. Si el Mesías cargó pecado, no era solo el pecado de un pueblo, era el pecado del mundo. Por eso el profeta muestra que el sacrificio del siervo produciría adoración global. En Isaías 52:15 se dice: «Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca». La imagen es impactante. Reyes en silencio, gobernantes impresionados, potencias sin argumentos. Isaías está revelando que la obra del Mesías tendría tanta autoridad que incluso los poderosos terminarían reconociendo que hay un rey superior. No sería un fenómeno cultural, sería un choque espiritual con la verdad. A continuación, Isaías presenta el anuncio de la gracia como una invitación universal. La salvación no estaría reservada a una élite religiosa, sino ofrecida con generosidad al que se acerque con humildad. En Isaías 55:1 se proclama: «A todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio». Esta es una escena de misericordia abierta. El Mesías trae salvación sin que el hombre pueda comprarla. Isaías enseña que la gracia es un regalo, no un premio, y al ser regalo puede alcanzar a todas las naciones, porque no depende de riqueza, raza o jerarquía, sino del amor de Dios. En otra parte, Isaías muestra que la llegada del Mesías también traería un tiempo de restauración visible en la vida de los pueblos. No solo se trata de una promesa para el alma individual, sino de un movimiento que transforma comunidades enteras. En Isaías 63 se profetiza: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Aquí el profeta pinta un escenario donde la luz del Mesías se vuelve centro de atracción. La oscuridad no dominará para siempre. Isaías está diciendo que la luz será tan fuerte que pueblos enteros caminarán hacia ella, como si el mundo estuviera cansado de sus sombras y por fin encontrara dirección. Acto seguido, Isaías revela que el mensaje del Mesías no solo es universal, sino urgente. No se trata de una invitación fría, sino de un llamado que decide destinos eternos. En Isaías 45:22, el Señor declara: «Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Este versículo es definitivo. No hay otro camino, no hay otra fuente de salvación. Isaías muestra que el Mesías no es una opción entre muchas, es la respuesta final de Dios para la humanidad. Y por eso su luz debe alcanzar a todos los rincones, porque todos necesitan esa salvación. Con fuerza profética, Isaías también explica que la expansión del reino no ocurriría por violencia, sino por obra del Espíritu y por la proclamación. Por eso el Mesías es descrito como ungido para anunciar libertad. En Isaías 61:1 dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos». Este punto conecta perfecto con el tema anterior. El siervo sufrió, pero ese sufrimiento abrió el camino para que las buenas nuevas fueran proclamadas. Isaías revela que el Mesías no solo pagaría el precio, sino que también encendería un anuncio mundial que levantaría a los quebrantados. Al comprender que la salvación del Mesías fue extendida hasta lo postrero de la tierra,
Isaías conduce la mirada hacia el motor invisible que hace posible esa expansión. Porque alguien podría preguntarse, ¿cómo puede una promesa cruzar siglos, atravesar reinos, sobrevivir persecuciones y mantenerse viva aun cuando cambian las culturas? La respuesta que Isaías revela es contundente. Todo se sostiene por la palabra de Dios, no por propaganda humana, no por fuerza política, no por tradición vacía. La salvación global anunciada en Isaías no es un accidente histórico, es el resultado inevitable de una voz divina que nunca falla. Y cuando esa voz habla, la historia se alinea. En primer lugar, Isaías deja claro que la palabra de Dios no es un sonido pasajero, es decreto, es poder, es realidad activa. Por eso el profeta proclama una verdad absoluta en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Este versículo es una columna del mensaje. Mientras el hombre promete y falla, Dios habla y cumple. Isaías enseña que la palabra no es una intención, es una acción. Dios no habla por hablar, habla para realizar. Esa es una revelación que fortalece la fe, porque muestra que la salvación de las naciones no depende de la fragilidad humana, depende de la fidelidad del Señor. Enseguida, Isaías muestra la comparación que destruye el orgullo humano. El profeta afirma que hay una distancia infinita entre la mente del hombre y la mente de Dios. Esto es clave para entender por qué su palabra es tan superior. En Isaías 55, 8 y 9 declara, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Esa diferencia no es pequeña, es inmensa. El hombre ve el presente, Dios ve el final. El hombre reacciona, Dios dirige. Por eso Isaías enseña que cuando Dios habla, aun si no se entiende en el momento, el cumplimiento llegará, porque su perspectiva es eterna. A continuación, Isaías refuerza el punto con otra afirmación que parece sencilla, pero es poderosa. El mundo pasa, las estructuras caen, los imperios se disuelven, las ideologías cambian. Sin embargo, la palabra permanece firme. En Isaías 48 se lee, «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Aquí Isaías conecta con el tema anterior de las naciones. Los pueblos cambian, pero la palabra no. Eso explica por qué el mensaje del Mesías pudo atravesar generaciones. Lo que nace de Dios no se deteriora como la carne. Lo que sale de su boca no envejece. Igualmente, Isaías deja claro que la palabra de Dios no solo informa, sino que crea transformación. Es como lluvia que cae y produce vida. En Isaías 55:10, el profeta dice, «Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y hace germinar y producir». Esta imagen enseña que la palabra tiene efecto. No es un discurso religioso para llenar tiempo, es semilla espiritual que produce fruto. Así como la lluvia no cae y queda igual la tierra, la palabra no llega a un corazón y lo deja intacto, cuando es recibida con humildad. Y ese detalle explica por qué Isaías es tan impactante, porque revela que el cambio real viene del cielo, no del esfuerzo del orgullo. Por otra parte, Isaías expone que la palabra sostiene el propósito redentor incluso cuando el pueblo parece no escuchar. Esto es tremendo, porque muchas veces se cree que si el hombre falla, el plan de Dios se detiene. Pero Isaías enseña lo contrario. En Isaías 40:10, el Señor declara, «Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Esa frase es una sentencia final. El plan se cumple, la palabra prevalece, el mundo se mueve, pero el consejo de Dios no se quiebra. Por eso el Mesías anunciado en Isaías no podía ser cancelado por reyes ni por persecución. Lo que Dios decretó se manifestó. De igual modo, Isaías enseña que la palabra de Dios es luz que dirige,
especialmente en tiempos de oscuridad. Y esto conecta con la expansión del mensaje a las naciones, porque si el Mesías es luz para el mundo, esa luz llega por medio de la palabra anunciada. En Isaías 2:3 se profetiza: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta declaración es potente. Significa que el mensaje no quedaría encerrado, sino que saldría como corriente hacia las naciones. Isaías está mostrando que Dios no solo planeó rescatar, también planeó anunciar, y su anuncio sería imparable. Luego Isaías revela otra verdad que conmueve. Cuando Dios habla, el temor se rompe. La palabra no solo guía, también fortalece. Por eso se escucha el llamado del Señor en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Este versículo demuestra que la palabra es sostén emocional y espiritual. El mundo crea pánico, Dios crea confianza. Mientras el hombre se derrumba por incertidumbre, el creyente se levanta por promesa. Así Isaías enseña que la expansión del reino no se detiene por miedo, porque la palabra produce valentía. Asimismo, Isaías declara que la palabra tiene autoridad sobre la creación misma. Nada existe fuera del dominio del Señor, y eso incluye el orden natural. En Isaías 40:26, el profeta afirma: Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Esa frase muestra poder absoluto. El Dios que llama estrellas por nombre es el mismo que promete salvación a las naciones. Esa conexión es vital. Si Dios gobierna el universo, su palabra no puede fallar. Isaías impacta porque muestra que el Señor no es un ser espiritual débil, es el Creador que mantiene el cosmos en orden. Más adelante, Isaías también muestra que la palabra no se limita a consolar. También confronta y juzga cuando es necesario, porque es verdad. Por eso el profeta anuncia en Isaías 66:2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este versículo enseña que el verdadero temor de Dios no es miedo irracional, es reverencia ante su palabra. El que se burla de la palabra se endurece, el que tiembla ante ella se humilla y recibe vida. Esto hace que Isaías sea tan profundo. No presenta un Dios que tolera todo, presenta un Dios que habla con autoridad y exige respuesta. Cuando Isaías revela que la palabra de Dios no vuelve vacía y que todo lo que el Señor decreta se cumple, el relato podría quedar en una verdad fría, como si el universo fuera movido por órdenes divinas sin emoción. Sin embargo, Isaías no presenta a Dios como una fuerza distante, sino como un Padre cercano. Y aquí aparece una de las razones por las que este libro es tan impactante. El mismo Dios que domina imperios y cumple profecías, también se inclina para consolar al que está roto. La palabra no solo decreta destinos de naciones, también cura heridas personales. Isaías une poder y compasión de una manera que sacude el corazón, porque enseña que el Señor no solo gobierna la historia, también sostiene al que llora en silencio. Para empezar, Isaías deja oír una voz que parece venir directamente del trono, pero no con amenaza, sino con ternura. En Isaías 40:1 se proclama: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Esta frase es una medicina espiritual. Dios no está hablando como un juez enojado en este momento, sino como alguien que entiende el dolor de su pueblo. Isaías nos muestra que el consuelo no nace de negar la realidad, sino de saber que el Señor sigue presente. En medio de ruina, Dios no abandona. Y eso es impactante, porque revela que la misericordia es parte del carácter eterno del Señor. A continuación, Isaías muestra que el consuelo verdadero viene cuando el corazón entiende que Dios sigue reinando. El profeta presenta un contraste poderoso. El hombre es frágil, su fuerza se agota, su ánimo se quebranta, pero el Señor no se debilita. En Isaías 40:28 se declara: «El Dios eterno es Jehová, no desfallece, ni se fatiga con cansancio». Este versículo sostiene la esperanza.
La diferencia entre consuelo humano y consuelo divino es que el humano se limita a palabras bonitas, mientras el divino se apoya en una realidad inquebrantable. Dios no se agota, y porque no se agota, puede levantar al que ya no tiene fuerzas. Seguidamente, Isaías muestra una de las promesas más conocidas y más profundas para los quebrantados. No es solo un mensaje para tiempos antiguos, es una declaración para cualquier generación. En Isaías 40:31 se dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas». Esa frase tiene un peso espiritual enorme. El profeta no promete que el cansancio nunca llegará, promete que cuando llegue, Dios puede renovar. Y ese es el consuelo más real. No es que el problema desaparece siempre, es que la fuerza vuelve a nacer desde adentro por la obra del Señor. Por otra parte, Isaías presenta la cercanía de Dios como un abrazo en medio del miedo. Mucha gente cree que el consuelo depende de que todo esté bien afuera, pero Isaías enseña que el consuelo verdadero depende de quién está contigo. En Isaías 41:10, el Señor dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Esta declaración es como una mano en el hombro del que está al borde del colapso. No es un mensaje de autoayuda, es una promesa del Creador. Y por eso tiene peso. El Dios que sostiene el universo también sostiene al que tiembla. Igualmente, Isaías muestra que el consuelo del Señor no se queda en palabras, se convierte en acción concreta. Dios no solo dice, «te amo», también dice, «te tomo». En Isaías 41:13 se lee: «Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha». Esto es profundamente humano y divino a la vez. Isaías retrata a Dios como alguien que no se limita a observar el sufrimiento, sino que sostiene al caído. Esa imagen explica por qué el pueblo podía levantarse otra vez. No por su fuerza, sino porque Dios no soltaba su mano. En otro momento, Isaías revela que el consuelo de Dios incluye dirección. A veces el dolor confunde y deja sin rumbo. El Señor entonces se presenta como guía fiel. En Isaías 42:16 dice: «Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, convertiré delante de ellos las tinieblas en luz». Este versículo es impresionante porque toca un punto real. El quebrantado muchas veces no sabe qué hacer. Isaías muestra que Dios no solo consuela el corazón, también abre caminos. No solo seca lágrimas, también muestra la ruta para volver a vivir. Además, Isaías enseña que el consuelo de Dios no es momentáneo, es un pacto, una relación que atraviesa tormentas. En Isaías 43:1 se declara: «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Esta frase es un sello de pertenencia. El consuelo no está basado en emociones pasajeras, sino en identidad. Dios dice, «mío eres». Eso significa que el creyente no está solo, no es anónimo, no es olvidado, es conocido, nombrado, redimido. Y esta verdad levanta al alma que se siente desechada por la vida. Luego Isaías lleva el consuelo a un nivel aún más profundo, mostrando que Dios acompaña incluso en las pruebas intensas. No promete una vida sin fuego, promete presencia dentro del fuego. En Isaías 43:2 se afirma: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás». Este versículo es uno de los más poderosos del libro, porque no niega el sufrimiento, lo enfrenta con una promesa: Dios no abandona. El consuelo de Isaías no es fantasía, es presencia divina en medio del caos. Más adelante Isaías muestra que el consuelo de Dios alcanza su expresión máxima en una invitación tierna y sorprendente. Dios se presenta con una imagen maternal, mostrando una compasión que rompe toda dureza.
En Isaías 49:15 se dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este versículo conmueve porque revela una fidelidad superior a la humana. Los afectos humanos a veces fallan, el de Dios no. Isaías enseña que incluso si todo el mundo te suelta, Dios sigue recordándote. Al ver al Dios que consuela, sostiene de la mano y promete acompañar en aguas y fuego, Isaías no permite que el lector confunda misericordia con permisividad. El consuelo de Dios no es una excusa para seguir igual, sino una invitación para volver a Él con todo el corazón. Isaías es impactante porque combina ternura y verdad sin rebajar ninguna. El Señor restaura, sí, pero restaura al que se rinde. Levanta al quebrantado, sí, pero también confronta al rebelde. Por eso, al continuar el mensaje, Isaías abre un tema decisivo: el arrepentimiento real. No el arrepentimiento de palabras ni el remordimiento temporal, sino el arrepentimiento que cambia caminos y define destinos. En primer lugar, Isaías revela que el arrepentimiento comienza cuando el hombre reconoce su condición y entiende que Dios aún lo llama. No es el pecador buscando a Dios por mérito propio, es Dios llamando al pecador por gracia. En Isaías 55:6 se proclama: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esta frase es urgente y poderosa. Isaías enseña que la gracia no debe tratarse con ligereza. Hay un tiempo donde Dios llama y el corazón debe responder. El arrepentimiento no se pospone sin consecuencias. Cuando Dios se acerca, es porque quiere salvar. A continuación, el profeta deja claro que el arrepentimiento auténtico no es solo emoción, sino abandono del mal. Isaías no habla de sentirse culpable y seguir lo mismo. Habla de dejar el camino torcido. En Isaías 55:7 dice: «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová». Ese verso golpea fuerte porque va hasta la raíz. No solo pide cambiar acciones, pide cambiar pensamientos. El pecado no nace primero en las manos, nace en la mente, en los deseos, en la intención. Por eso Isaías insiste en un regreso completo, no parcial. Luego Isaías revela una de las verdades más esperanzadoras sobre el arrepentimiento. Volver a Dios no significa encontrar un rostro duro esperando castigar, significa encontrar misericordia abundante. El mismo versículo lo afirma cuando dice en Isaías 57:7, «El cual tendrá de él misericordia, porque es amplio en perdonar». Esta frase es oro puro para el que teme acercarse. Isaías enseña que Dios no perdona con escasez, perdona con abundancia. No perdona como el hombre que saca lista de culpas, sino como Dios que limpia profundamente al que se rinde. Seguidamente, Isaías muestra que el arrepentimiento no es humillación inútil, sino el camino hacia vida real. Cuando el hombre vuelve al Señor, el corazón comienza a respirar de nuevo. Por eso, Isaías presenta un llamado abierto, como una invitación para todo tipo de personas, sin importar su pasado. En Isaías 55:1 se declara: «A todos los sedientos, venid a las aguas». El arrepentimiento se retrata como un sediento que por fin encuentra agua. Esa imagen enseña que el pecado es sequía, vacío, hambre. Volver a Dios es vida, alimento, llenura. Por otra parte, Isaías también advierte que Dios no se deja engañar con apariencias religiosas. El arrepentimiento verdadero no es teatro, no es ir a un rito y continuar igual. Es un cambio que se nota en justicia, en conducta y en relación con el prójimo. En Isaías 1:16-17, el Señor ordena: «Lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio». Ese llamado revela que el arrepentimiento produce frutos visibles. Isaías enseña que no existe arrepentimiento real sin transformación. La gracia no es licencia, es poder para vivir diferente.
Asimismo, Isaías confronta el orgullo que impide el arrepentimiento. Muchos no vuelven a Dios porque creen que no necesitan. El profeta derrumba esa mentira mostrando que la vida humana es frágil y que el pecado siempre termina cobrando. En Isaías 59:2 se declara: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Esta frase es como un espejo. El mayor castigo del pecado no es solo el dolor externo, sino la separación espiritual. Isaías muestra que el pecado rompe comunión, y si no hay arrepentimiento, esa división se hace más profunda. Más adelante, Isaías revela que el arrepentimiento también es un acto de fe. Volver a Dios es creer que Él puede restaurar lo que fue destruido. Por eso el Señor presenta una promesa que rompe la desesperanza. En Isaías 1:18 se dice: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Esa promesa sigue siendo una de las más impactantes porque declara limpieza total. No hay mancha que Dios no pueda borrar. Isaías muestra que el arrepentimiento no es una condena, es una salida gloriosa. De igual modo, Isaías enseña que el arrepentimiento no es solo individual, también puede ser colectivo. Una nación entera puede volver al Señor o puede endurecerse. Y cuando se endurece, el juicio llega. En Isaías 1:20 se advierte: «Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada». Isaías no suaviza la verdad. El pecado que no se abandona se convierte en destrucción. El profeta insiste porque sabe que la desobediencia continua no es pequeña, es un camino de muerte. Al cerrar el tema del arrepentimiento verdadero, Isaías no deja al lector en una simple corrección moral, como si todo se redujera a portarse mejor. El profeta eleva la mirada hacia algo mucho más grande, porque si el arrepentimiento restaura al hombre, entonces la pregunta inevitable es esta: ¿restaurará Dios también el mundo? Isaías responde con una revelación impactante. El plan del Señor no termina en perdonar, termina en renovar. No solo transforma corazones, también transforma destinos. No solo limpia al pecador, también promete una creación nueva. Isaías es uno de los libros más impactantes porque se atreve a hablar de un futuro final donde el mal no tiene la última palabra y donde Dios no solo repara, sino que hace todo nuevo. Para comenzar, Isaías suelta una profecía que parece increíble por su magnitud. En Isaías 65:17 declara: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Esa frase es como un terremoto espiritual. Dios no dice: «Voy a mejorar un poco lo que existe», dice: «crearé». Es decir, un acto creativo como el del principio. La promesa no es un parche, es un reinicio santo. Isaías muestra que el arrepentimiento no solo es una limpieza de pasado, es el primer paso hacia un futuro totalmente renovado. Enseguida, Isaías muestra que este nuevo orden no vendrá cargado de tristeza permanente, como ocurre en este mundo. La creación actual está marcada por dolor, pérdida, injusticias y lágrimas. Sin embargo, Isaías anuncia que esa era terminará. En Isaías 65:19 dice: «Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor». Esta promesa es impresionante porque no nace del optimismo humano, sino del carácter de Dios. El Señor promete gozo verdadero, no una alegría superficial. Isaías revela que el futuro final de Dios no es sufrimiento eterno, sino restauración completa. En tercer lugar, Isaías conecta esa renovación con el valor de la vida, pues el pecado trajo muerte, pero el reino de Dios trae plenitud. Por eso el profeta continúa en Isaías 65:20 anunciando que no habrá esa fragilidad dolorosa que hace que todo parezca tan breve y tan injusto. El texto muestra un escenario donde la vida no será cortada de manera cruel como en el mundo presente. Isaías está revelando que la renovación divina toca incluso lo que el ser humano más teme: el final. El Dios que consuela no consuela solo para aguantar, consuela porque está preparando un mundo donde el sufrimiento no tendrá dominio.
Seguidamente, Isaías describe una realidad que todos anhelan, pero que pocas generaciones han vivido plenamente: justicia sin abuso. En el mundo antiguo, como en el actual, los poderosos solían quitar al débil lo que construía. Isaías dice que eso será reemplazado por estabilidad y bendición. En Isaías 65, 21 y 22 se declara: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Esto tiene un mensaje profundo. Dios está enunciando un reino donde el esfuerzo no será robado, donde no habrá opresión constante, donde la vida no estará bajo amenaza. La justicia del Mesías, anunciada anteriormente, aquí se ve reflejada en sociedad transformada. A continuación, Isaías muestra que la creación nueva también implica armonía, un orden donde la violencia dejará de ser la norma. Esto conecta con la imagen del lobo y el cordero, pero aquí se confirma como parte de la renovación final. En Isaías 65:25 dice: «El lobo y el cordero serán apacentados juntos, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte». El profeta está mostrando una paz que no depende de tratados humanos, sino de transformación completa. El mal deja de dominar porque Dios establece un orden donde ya no hay corrupción en las raíces. Isaías revela que el futuro de Dios no es una tregua, es una paz definitiva. Luego, Isaías deja claro que esta renovación también se relaciona con una comunión directa con Dios, una cercanía sin obstáculos. El pecado había creado separación, como se dijo en el tema anterior, pero en el futuro final esa separación será eliminada. En Isaías 65:24 se anuncia: «Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído». Esta promesa es poderosa porque describe una relación inmediata. No se trata de que Dios no escuche hoy, sino de que en la restauración plena habrá una unión sin barreras, sin ruido espiritual, sin distancia. Isaías muestra que el final glorioso no es solo un lugar nuevo, sino una relación restaurada totalmente. Más adelante, Isaías presenta un detalle que resume el corazón del plan final. Dios hará desaparecer la vergüenza del pasado. En el tema anterior se dijo que lo primero no vendrá al pensamiento. Eso no significa amnesia vacía, significa que el dolor no gobernará la memoria. En Isaías 65:17 se repite la idea: de lo primero no habrá memoria. Isaías está mostrando que la restauración divina será tan plena que el peso que hoy aplasta el alma ya no tendrá poder. El pecado produce cadenas mentales, culpas que persiguen, heridas que duelen. Pero Dios promete un futuro donde esas cadenas se rompen para siempre. Además, Isaías enseña que esta renovación no ocurre por mérito humano, sino por determinación divina. El mismo Dios que llamó al arrepentimiento es el que crea el futuro. En Isaías 66:22 se refuerza la promesa diciendo: «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová». Esa palabra permanecerán es clave. Isaías revela que el nuevo mundo de Dios no será frágil como el actual, no será temporal, no será vulnerable, permanecerá. Y si permanece, entonces la esperanza del creyente no es un deseo, es una certeza. Acto seguido, Isaías también deja claro que este futuro final es la culminación de todo el mensaje profético del libro. El Mesías anunciado, el siervo sufriente, la salvación a las naciones, la palabra que no vuelve vacía, el consuelo al quebrantado, el arrepentimiento verdadero, todo desemboca aquí, un reino renovado, santo y eterno. Por eso Isaías se siente como una Biblia dentro de la Biblia. Su visión empieza en pecado y juicio, pero termina en restauración cósmica. El profeta ve el camino completo como si Dios le mostrara el principio y el final en un mismo rollo. Finalmente, este tema 10 cierra con una revelación impresionante. El arrepentimiento del hombre no termina solo en salvación personal, termina en participación en un mundo nuevo.
Dios no solo rescata individuos del juicio, sino que los invita a una creación restaurada donde su presencia reina sin oposición. En Isaías 65:17, el Señor dice: «Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra». Y con esa frase, Isaías coloca un sello eterno al libro. El Dios que confronta el pecado es el mismo que promete un futuro glorioso. La ruina no es el final. La culpa no es el final. La muerte no es el final. Isaías revela que el final real es renovación, alegría, paz y vida bajo el reinado perfecto del Señor. Y esa es, sin duda, la revelación que sorprende.